muy buenas tardes a todas y todos. Es un gran honor y privilegio tener pues a Francisca Márquez y a Camilo Lozano conversando acerca del libro Obsolescencias Urbanas, Sintaxis de Espectros y Etnografía Fragmentada en Otavalo y Manizales, escrito por Camilo, quien es integrante de la red y a quien pues hemos estado siguiendo de cerca en su producción intelectual brillante. Camilo, un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Pues quería agradecer a Claudia pues toda la coordinación para hacer posible este evento y especialmente a Francisca Márquez, quien aceptó ser comentarista. Un gusto tenerte, Francisca. Igualmente, muy contenta de estar acá. Gracias. Entonces, pues les proponemos, voy a presentarlos brevemente y luego pues propongo la siguiente lógica. Entonces sería primero que Camilo presentara brevemente las motivaciones que lo llevaron a escribir el libro y bueno, lo que quiera decirnos acerca de cómo que quisiera que los lectores nos sintiéramos como atraídos a leerlo y después algunos minutos para que Francisca haga su comentario, no sé, eres libre de tomarte el tiempo que consideres y luego vuelve Camilo un poco como a responder en caso de que tengas preguntas, observaciones acerca del libro, Francisca, para que entren ustedes en diálogo. Y en un tercer momento, pues invitaríamos a las personas que están participando para formular sus preguntas y que ustedes puedan responder, ¿no? Pueden ser preguntas dirigidas tanto a Camilo como a Francisca, comentarista. Entonces, pues bueno, Camilo es antropólogo con maestría en psicología cognitiva y aprendizaje y doctor en estudios territoriales. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Católica de Manizales, con trayectoria en investigación, artículos y libros sobre asuntos urbanos desde una perspectiva etnográfica y con enfoque en ciudades andinas intermedias de Colombia y Ecuador. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de estudios avanzados de desigualdades y desarrollo sostenible de la Red Transandina de Estudios Trandes de la Universidad de Berlín, Libre de Berlín y Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro regular de la Red Antropourbana desde su creación en el 2019. Y Francisca Márquez es antropóloga de la Universidad de Chile y doctora en sociología de la Université Catholique de Louvain, La Neuve, Bélgica. Actualmente es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Fue presidenta nacional del Colegio de Antropólogos de Chile. Ha dirigido diversas investigaciones del Fondo de Ciencias en Chile y publicado sobre identidades urbanas, imaginarios, patrimonio y desigualdad en ciudades de América Latina. Algunos de sus libros más recientes, Objetos de Memoria, 2025, que estamos muy atentos para leer, Ruina y Escombro en Latinoamérica, de Memorias y Olvidos, que yo leí muy bien y que comenté, que recuerdo con mucho afecto, El Diario de Francisca, septiembre de 1973-2019, Patrimonio contra Narrativas Urbanas del 2019 y Relatos de una Ciudad Trizada, Santiago de Chile 2017. También Las ciudades de Georg Simmel, Lecturas Contemporáneas del 2011. Entonces, pues bueno, es una oportunidad única tenerlos y pues adelante Camilo con tu presentación y bueno, te escuchamos atentamente. Dame un segundo, Camilo, voy a poner tu presentación, entonces Gracias. puedes ir introduciendo. Buenas tardes, muchas gracias. De verdad para mí es un honor estar acá con las doctoras Márquez, la doctora Duque también y el doctor Salcedo, que son personas referentes en el campo dentro del cual me siento y al cual voy a referirme. Entonces, digamos, para entrar en materia, la que habría que señalar es si la antropología urbana, tal y como está expresada en aquel libro que voy a presentar con estas palabras, se sostiene como una subdisciplina, que es lo que nos han acostumbrado a decir en el marco académico, o si hay un montón de intersecciones por explorar que se podrían seguir llamando antropología urbana, aunque no sean estrictamente antropológicas. Esto lo digo en virtud de que el libro
que voy a presentar es un resultado derivado de mi tesis doctoral en el campo de los estudios territoriales, por lo tanto no es un proyecto de investigación de antropología el origen de este libro, es un proyecto de investigación doctoral en el área de estudios territoriales. Cuando necesitaba proponer un proyecto de tesis, yo tenía varios problemas y esta fue la primera motivación para el libro. Y fue que debo señalar que la dirección de mi tesis, tanto de maestría como doctorado, se dio bajo el maestrazgo del doctor Carlos Reynoso de la Universidad de Buenos Aires. Pero yo estaba haciendo unos tránsitos disciplinares en la formación que me impedían continuar con el mismo objeto delimitado durante mi maestría para la tesis doctoral, por el cambio de campo. Entonces, en el proceso de delimitar una unidad de análisis, de cavar en la naturaleza, como diría Bateson citando a Platón, me fui a hacer un viaje con una novia que tenía en aquel entonces para la ciudad de Otavalo en el año de 2015. Y en el recorrido por el Ecuador nos imaginábamos Otavalo de un modo que después nos sorprendió mucho. La sorpresa fue tal que yo decidí escribir una tesis doctoral incluyendo esa ciudad. Además, tratando de comparar alguna reflexión con la ciudad de donde no soy nativo, pero me siento, digamos, es donde he luchado, que es Manizales, y por lo tanto, digamos, la familiaridad de trabajar en un contexto de campo chenú, decían los posmodernos, en casa propia, y la posibilidad de hacer un trabajo, digamos, de raigambre, si se quiere, más antropológica en el sentido clásico de viajar y de algún modo recrear el mito del explorador montando en bus desde Manizales hasta Otavalo, recorriendo cerca de 800 kilómetros, atravesando el sur de Colombia, Nariño, y el norte del Ecuador. Viajes que nunca olvidaré, ya que, bueno, eran bastante largos y extenuantes, pero después... Dejamos de escucharte. Gracias, ya. ¿Por qué escribí sobre edificios que están que se caen? Era una pregunta que me hacía mi familia. Yo decía edificaciones en derrelicción y la verdad es porque tengo una idea viejísima de cuando fui joven y es la idea fascinante de la resistencia que tienen las cosas a nuestra voluntad. En ese sentido, digamos, el que las cosas se resistan era un rasgo de mi personalidad juvenil porque a mí me dolía botar la ropa vieja, o sea, la quería seguir usando hasta que ya. Y entonces en esa resistencia de la cosa a mi voluntad, que era que no se dañara, digamos, hay una inversión emocional que quise explorar en buena medida como etnógrafo. En ese orden de ideas, estudié más sobre huellas humanas que sobre humanos, un poco una labor más parecida a la del arqueólogo, sin la profundidad temporal ni la concepción vertical del tiempo, de la que hablan autores contemporáneos como el doctor Cristian Simonetti, de la Universidad Católica Pontificia en Chile. Bueno, entonces yo me fui para Otavalo a buscar edificios que estaban que se caían, igual que los que me llamaban la atención en Manizales. Al rato me di cuenta que no era que me gustaran los edificios que se caían, sino el hecho de que fueran muy centrales en la ciudad y por lo tanto no había una explicación lógica de por qué entraban en un proceso que yo primero llamé deterioro material. Si estaban tan cerca de las zonas céntricas, de centros incluso declarados como destino turístico sostenible, como es el caso de Manizales, por ejemplo, o centros como el de Otavalo, que es considerada una de las ciudades con uno de los principales mercados artesanales de Sudamérica, comparable al de Cusco, comparado usualmente con el de Cusco. Entonces me di cuenta de esa centralidad y a causa del pensamiento relacional que cultivé junto a mi maestro, a quien ya mencioné, pensé el problema distribucionalmente. ¿Cómo están distribuidos los edificios que están que se caen en una ciudad? Lo cual me condujo a una espacialización de ciertos problemas. En ese tiempo yo escribía, digamos, desde una perspectiva muy híbrida, porque yo cuando era chico era posmoderno. Eso lo digo a menudo, pero es que es verdad. Y en ese sentido, desde la perspectiva de la posmodernidad antropológica, entraba muy directamente toda esta corriente de la fenomenología filosófica aplicable a la reflexión de campo. Y eso llamó mucho mi atención. Entonces me encontré con una idea en un trabajo de Jean-Paul Sartre,
que es El ser y la nada, que no es una lectura de domingo, pero algunas veces recurrí a ella, y allí encontré la idea de que todo fragmento es susceptible de juntarse con otro y componer una nueva unidad. Entonces, digamos que con ese referente que yo imaginé como una especie de jarrón roto, que me condujo también a la grieta como una metáfora, digamos, espacial, que puede convertirse o que puede tener una fuerza conceptual e incluso metodológica, me encontré con imágenes como la que está proyectada, que es el lugar donde se encontraba el edificio del mercado municipal de Otavalo. Recientemente demolido, cuando yo empecé mi trabajo de campo en 2015, estaba el mercado, lo conocí, cuando volví en 2017 ya no estaba el mercado. Entonces, digamos que en ese proceso elaboro la reflexión de qué es dejar de ser. Un poco sartreana la cuestión, debo decir, no muy coherente con el marco metodológico, un poco más del núcleo duro de otros lugares, como es la sintaxis espacial y lo que hice con los mapas después, que voy a mencionar rápidamente a continuación. En ese orden de ideas, partiendo de conceptos que provenían de esas corrientes, de un pasado, digamos que yo estaba tratando de salir de esa posmodernidad que me tenía un poco mirándome mucho el ombligo como etnógrafo y mirando poco hacia afuera, y digamos también digamos, la tradición de pensamiento y la obra que venía cultivando Reynoso, tuvieron una profunda influencia en mí y generaron una especie de animal híbrido, una especie de ornitorrinco que es este libro, o un guajolote, que es una metáfora probablemente más adecuada para nuestro contexto. Entonces empecé a explorar ya la idea de obsolescencia porque resultaba ser un término más técnico. En principio me pareció chic, luego me di cuenta que además de chic era preciso. Entonces la obsolescencia es mejor que el deterioro en la conceptualización de mi trabajo porque habla procesualmente o refiere al fenómeno procesualmente. La obsolescencia es un proceso de dejar de ser. ¿Dejar de ser qué? Esa pregunta me la sigo haciendo. Probablemente, como no pude responderla, entonces empecé a hablar en términos de que dejar de ser es transformar el valor, ¿no? Cuando un valor se transforma, hay un dejar de ser allí, pero no necesariamente una desaparición. Entonces, en ese sentido, empecé a analizar lo que después denominé la agencia deconstructiva de los edificios que se caen, porque impugnan la ciudad. Es como si fueran una especie de ensamble que no pertenece, pero que es consecuencia de lo que lo rodea y al mismo tiempo lo niega. Eso me condujo a un campo que hoy por hoy es muy fértil. Sé que Francisca elabora ideas alrededor de ello, que es la ruinología o el análisis sobre las ruinas. Yo no entré con el concepto de ruina, sino que me quedé con el de obsolescencia por una razón muy simple, y es que en ese tiempo vivía con una arqueóloga, entonces hablar de ruinas era una dinámica que podría llegar a generar un cotejo conceptual muy distinto para mí. Yo no quería entrar en eso, no quería entrar, digamos, en el uso de metáforas arqueológicas para referir a lo que yo estaba revisando, porque en parte lo que me interesa de los edificios en derrelicción es que son profundamente contemporáneos. Ahora, lo que pasó tanto en Manizales, con algún ejemplo que aparecerá más adelante, que es la sala Kaizen, y lo que observé en Otavalo es que administrativamente se utilizaba el argumento de que los edificios eran obsoletos. ¿Por qué? Porque padecían deterioro físico, generaban deterioro social y deterioro ecológico. Entonces, las dos categorías que yo estaba tratando a tientas aparecen en los planes de ordenamiento territorial de ambas ciudades, lo cual me condujo a hacer, digamos, otra serie de relaciones que exploro después. El mercado de Otavalo fue una de las cuestiones que me hizo preguntarme en términos de qué es lo que está en juego cuando hay una fricción entre espacios que están, digámoslo, cuidados y espacios que están en derrelicción. ¿Y qué clase de territorio marca la presencia de ese contraste? Entonces, en ese sentido, el recurso del fragmento no es solamente retórico, sino metodológico en el libro. Hablo de etnografía fragmentada porque en esa misma lógica del jarrón roto y pegado por pedazos, los fragmentos de ciudad que están en proceso de obsolescencia y de reelección no constituyen un patrón uniforme distribuido, como diría Gauss, sobre el área o sobre un espacio. Hay más bien una distribución desigual de eso que corresponde con otros parámetros. En ese sentido, aprovechando esta diapositiva y tomándome 2 minutos más,
Algo que invito a considerar con la lectura de este trabajo es que hay más que una comparación entre dos ciudades o entre personas de dos ciudades, se trata de un trabajo de demostrar cómo cultural y urbana o cómo culturalmente se manifiesta en el espacio urbano el paso del tiempo. Muchas veces con la complacencia administrativa de que esto se realice para poder demoler y luego usufructuar de otras maneras los espacios y extraer nuevas formas de valor de la misma área, correspondiendo esto con los intereses de actores territoriales muy bien situados y casi siempre seleccionados, no precisamente en términos o en el marco de una distribución común. Ahora bien, ¿qué es la obsolescencia? Sigue siendo una pregunta, digamos, por responder, pero la invitación es también a considerar que podemos elaborar definiciones coordinativas sobre los conceptos abstractos, es decir, tratar de encontrar cómo un concepto tiene un reflejo material en lo observable y en las condiciones del espacio, que también es una geometría, no hay que olvidar eso, la materialidad de los espacios, no solamente el flujo de símbolos mediante un entorno comunicacional. Además, venimos de una tradición antropológica donde nuestros referentes principales, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, confundía intercambio con comunicación. Entonces, tenemos un déficit conceptual que viene de atrás y es fuerte, y por lo tanto, encontrar codificada la obsolescencia en el espacio donde vivimos, digamos, sigue siendo para mí un reto epistemológico, y coordinar las dos cosas es lo que traté de hacer con ese esfuerzo. Yo quisiera, para terminar, simplemente hacer una lectura muy breve de medio párrafo de Mediario de Campo de aquella época que me pareció interesante volver a mirar. Recién llegado al parque de Otavalo, primera nota en Otavalo, es la única que voy a leer. Tomar fotos a la gente quichua Otavalo me hace sentir como en una práctica premoderna con un artefacto moderno. El otro es tan diferente que lo enfoco con mi lente. Pero, ¿y los turistas europeos no son diferentes en el mismo grado? ¿Por qué no saqué una fotografía de las 3 mujeres chinas que compartieron la barra de café con nosotros? ¿No son ellas también diferentes? Por último, un otavaleño con zapatos Converse y Shimba, que es la trenza que usan tradicionalmente los hombres, toma notas delante de mí con artefactos parecidos a los míos. Hace varias llamadas desde su celular. Dust in the Wind es la melodía que ambienta el parque de Otavalo. El indio con jeans y saco polar, como yo, lapicero entre los labios y uñas de las manos largas, como yo, ¿qué nos hace diferentes? Entonces, digamos que en una búsqueda de otredad, y con esto termino, encontré no tanto al otro indígena de un lugar, más allá de que sea una persona quichua o una persona otavaleña que no se reconoce como quichua. De lo que se trata en principio es de conectar la localidad con la globalidad, porque todo el tiempo me sentí en una ciudad profundamente tradicional en muchos aspectos, en Otavalo lo mismo que en Manizales, pero conectadas de múltiples maneras, muchas de ellas negativas, como los elefantes blancos administrativos que pululan en cada una de las dos, totalmente conectadas con procesos de distribución global de los capitales. Con lo cual, ese vínculo, digamos, nuevamente vuelvo, deberíamos definirlo coordinativamente, y es una de las propuestas del trabajo. Me encantaría escucharlos a ustedes en lugar de seguir hablando yo, así que voy a dejar acá esta introducción a mi libro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Camilo. Entonces, pues damos lugar a los comentarios de Francisca Márquez. Adelante, Francisca. Muchas gracias, Camilo, por esta invitación, y a Andrés por hacer el vínculo entre nosotros dos, que no nos conocíamos hasta hace poco, hasta ahora en realidad. Bueno, lo primero es, no tengo PowerPoint, contarles que leí este libro en 2 días, aunque no me lo crean. En parte me ayudó el aislamiento producto de la nieve que caía sobre mi casa en la cordillera, y quedé sola y aislada y me leí el libro en 2 días, pero tengo que decir que no es la razón de fondo el aislamiento, sino que es un libro que, para quienes no lo han leído, se lee como se leen los buenos y profundos relatos etnográficos. O sea, se lee con un disfrute, y en ese sentido la noción de obsolescencia, quiero decir que me interesa mucho, me inquieta. La he trabajado desde la figura de la ruina, desde el patrimonio, desde la especulación del suelo,
Y en ese sentido creo que comparto gran parte de los principios y de las conclusiones de este bello libro. Pero también quiero decir que agradezco, y estaba tan aislada que agradezco especialmente la posibilidad de caminar por Otavalo, que no la conozco, beber sus hervidos, que tampoco los he tomado, detenerse en la plaza, conocer sus cayambas, conocer a don Peter y a doña Elena. Agradezco también la posibilidad que nos das de caminar por Manizales, cubierto con sus proyectos y sus construcciones en ruina, y donde, sin embargo, y eso me alegró mucho, crece también la vegetación ruderal como tú bellamente lo describes, ¿no? Y por sobre todo, algo que me inquieta muchísimo, el libro de Camilo deja claro que estamos llenos de espectros que pueblan nuestras ciudades latinoamericanas. La obsolescencia va de la mano de los espectros, ¿no? Y eso quiero volver un poco también al tema de los espectros en nuestras ciudades en Latinoamérica. En Chile, donde vivo, ¿no? Gusta decirle a alguien estás obsoleto. Es algo que se usa mucho en Chile y es peyorativo, ¿no? A diferencia de lo que nos va a proponer Camilo, pero es un descalificativo que nos indica que los seres humanos, y no solo las cosas, sufren en este modelo neoliberal. Yo no sé bien, me quedé pensando, Camilo, ¿desde cuándo empezamos aquí en Chile a obsesivamente decirle a alguien estás obsoleto? ¿No? Y se usa mucho. Entonces, me temo que aquí hay algo con el modelo neoliberal, que el mal de la obsolescencia como mal, y no como posibilidad, como tú lo planteas, viene de la mano del neoliberalismo. Pero también me pregunto, leyéndote, si quizás en Latinoamérica está hecho de obsolescencias, de abandonos, de ausencias, de liminalidades, como tú bien muestras, y de espectros, ¿no? Espectros porfiados, ¿no? Que con su porfía pueblan y acechan nuestra memoria. Bastaría recorrer nuestras calles, nuestras ciudades para, y aquí cito a Camilo, comillas, lo que queda hoy de esa obra se cae a pedazos. Estamos llenos de obras en nuestras ciudades que se caen a pedazos. Y no precisamente, cito, a causa de un uso intensivo. Se cae a pedazos por falta de uso. La responsabilidad no recae sobre los usuarios, sino sobre las organizaciones ejecutoras que demostraron una impresionante incapacidad administrativa. Sigo citando. Las fallas internas propias de la infraestructura que impidieron su correcta operación son una consecuencia de esa negligencia y a su vez un factor de incidencia para la caída en desuso de toda la obra. Desuso generalizado e irreversible, realizado de espaldas a la opinión ciudadana. Cierre de comillas. Yo quisiera precisar que esta cita, este relato, no corresponde solo a Manizales. También podría ser una cita acorde a Santiago, a Valparaíso, a Buenos Aires, a Bogotá, que conozco con sus calles a veces destruidas, ¿no? Y así podríamos seguir. Todos hemos habitado y conocido la obsolescencia que cubre nuestras ciudades y nuestras memorias. El libro abre con un prefacio que ilustra el concepto de obsolescencia a través de una escena cotidiana. Una televisión que deja de funcionar justo después de vencer su vida útil, ejemplificando la obsolescencia programada. A partir de este ejemplo, Camilo Lozano Rivera define la obsolescencia como un proceso de transformación de valor, atribuido a un objeto o espacio que afecta sus características percibidas, su utilidad y su duración en el tiempo y el espacio. Importante, el autor enfatiza que la obsolescencia no siempre implica algo negativo ni una pérdida irreparable. Algo puede dejar de ser lo que era sin perder todo su valor o utilidad. Lo obsoleto puede generar incluso una aura nostálgica o un nuevo significado simbólico en el imaginario colectivo. En el prefacio, Camilo recurre a la reflexión de Antonio Gramsci sobre el interregnum, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, para comprender la obsolescencia como un estado transitorio y dialéctico entre lo viejo y lo nuevo. Hay algo, Camilo, de queer también en tu definición. No llegas a entrar en esos campos, ¿no? Pero ciertamente hay algo de queer, ¿no? Algo que se diluye, que rompe fronteras. Pero siguiendo Bauman, se describe la época contemporánea como un culto a la innovación.
donde la velocidad de reemplazo de objetos se equipara con éxito y se fomenta una ruptura continua con el pasado para evitar la inercia. Pensé que esto tenía mucho que ver con nuestra obsesión chilena, ¿no? Del miedo a la obsolescencia, ¿no? Que no vayan a creer que nos quedamos fijos, que no vayan a creer que nos estamos demorando mucho, ¿no? Este contexto de innovación acelerada hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire, en alusión a Marx y Engels. Destaca en este libro el trabajo del economista Bernard London, quien fue el primero en acuñar formalmente el término obsolescencia programada en 1932. Su propuesta, por radical que parezca, era convertir la obsolescencia en ley, establecer por decreto una vida útil fija para todos los productos. London pensaba que esta política solucionaría la paradoja económica de los años 30 al forzar un ciclo constante de consumo y reposición. Aunque esta propuesta ignoraba la distribución desigual del capital, como critica Lozano Rivera, resultó visionaria en cierto sentido. Hoy, la ubicuidad de la obsolescencia programada en bienes de consumo es un hecho ampliamente documentado y yo diría ampliamente defendido, ¿no?, por la industria precaria de América Latina. La revisión de London permite al autor, a Camilo, subrayar que la obsolescencia desde una perspectiva económica está íntimamente ligada al ciclo de consumo capitalista y a las decisiones políticas sobre cómo gestionar crisis y crecimiento, usar la caducidad premeditada como motor económico. Y debo decirte, Camilo, que en Chile lo hablamos todo el tiempo, ¿no? No solamente las personas, sino que la economía tiene que avanzar en ese sentido. Para Lozano, para Camilo, la obsolescencia urbana trasciende el mero deterioro físico y debe entenderse en una clave de valor simbólico y material en transformación, propia de la modernidad tardía. En la primera tabla que aquí nos mostró, que nos compartió Camilo, ordena los tipos de obsolescencias en financiera, funcional, interna, externa, permanente, temporal, planificada, no planificada, inducida directa o indirectamente por el cambio climático. Y con ello nos anuncia, esas dos últimas columnas, nos anuncia que el antropoceno también trabaja por la obsolescencia. Y eso es un feroz e irrebatible. Pero, pregunta, ¿no?, ¿cómo un objeto nuevo puede significar bienestar colectivo y en poco tiempo significar riesgo, deterioro y peligro generalizado? Esta pregunta de Camilo a mí me aprieta el estómago, me dolió el estómago, la encuentro feroz, Camilo, es de las preguntas más feroces, ¿no? Y seguramente a más de alguno de ustedes también le duele el estómago, ¿no? ¿Cómo un objeto que creíamos que servía de pronto ya no sirve, ¿no? Es una pregunta que inevitablemente nos conduce a la vertiginosidad del desecho, de lo descartable, de la obsolescencia. ¿En qué momento de nuestra historia las vidas, las arquitecturas, las prácticas, los objetos se cubrieron de obsolescencia? ¿En qué momento nos llenamos de espectros? Camilo nos indica que lo espectral es una manera de inscripción que encuentra la obsolescencia para situar su liminalidad en el espacio de la ciudad. Lo espectral reside también en el peso de los valores de las cosas, que está sujeto a transformaciones inusitadas o previsibles, pero siempre determinantes. Lo espectral como modo de inscripción en el espacio es sobre todo una alusión específica al desvanecimiento. Debo decir que pensé rápidamente en un libro de José Santos Hersek sobre los centros de tortura y los desaparecidos como los espectros de nuestras ciudades, ¿no? Esos cuerpos también fueron obsoletos. Esas ideologías, ¿no?, de izquierda en este caso, también quedaron obsoletas. O sea, es decir, la noción de obsolescencia efectivamente podemos usarla también en esos términos. Cito a Camilo: este lugar, estación, no estaba destinado a resolver un conflicto relevante en materia de movilidad en la ciudad, cierre comillas, advierte Lozano. Pero a esta estación que Camilo nos cita, ¿no?, a esta estación, a este lugar, habría que preguntarse también y agregarle si tampoco nuestras grandes ciudades prehispánicas, ¿cierto?, han quedado en desuso justamente por eso mismo, ¿no? Basta leer a José Martí y su bello escrito Ruinas Indias. Lo cito a José Martí, 1853, comillas: Tenochtitlán no existe Tulán, la ciudad de la gran feria, no existe Texcoco, el pueblo de los palacios. Los indios de ahora, al pasar por delante de las ruinas, bajan la cabeza, mueven los labios, como si dijesen algo,
Y mientras las ruinas no les queden atrás, no se ponen el sombrero. De ese lado de México no quedó después de la conquista una ciudad entera, ni un templo entero. Cierro comillas. Yo me pregunto, ¿no? ¿La obsolescencia acaso llegó con la conquista de América, de nuestras tierras, de nuestra Latinoamérica? El estudio de la obsolescencia se intercepta en más de un punto con las ruinas, la ruinología, señala Camilo. Y estas ausencias, a pesar de que no existen en el sentido estricto del término, dejan rastros o producen efectos que se mantienen hasta el presente e influyen en las interpretaciones sobre los restos materiales que quedan. La noción misma de ruina emana una densidad semántica al presentar una encrucijada en la que convergen ecos pretéritos con inquietudes contemporáneas sobre la decadencia, la transitoriedad y la inevitabilidad de la descomposición. Camilo Lozano nos muestra, sin embargo, que aquello que la ruina anunciaba tras la llamada conquista, ¿no?, a la que alude José Martí, hoy continúa. 500 años después, continúa. El autor lo aborda mediante casos de estudio precisos para mostrarnos a través de etnografías y fragmentos que los procesos relativamente estandarizados de intervención morfológica sobre el espacio público de las ciudades ejecutan hoy operaciones urbanísticas que, en claves del modelo neoliberal y la mundialización del capital, se apropian con justificaciones atravesadas por lo simbólico. Operaciones urbanísticas que se orientan a fines de actividad económica de los lugares y a los que paradójicamente la actuación estatal parece deberse cada vez más. Esta triangulación, ¿no?, que tú haces entre las operaciones urbanísticas en claves económicas, pero también simbólicas, ¿no?, y la cooptación del Estado por parte de esa lógica me parece feroz, ¿no? O sea, ese es un mundo en sí mismo, ¿no? Cómo en esta triangulación, ¿no?, la obsolescencia va tomando fuerza. La premisa central del autor es ampliar la visión tradicional de obsolescencia. En lugar de verla solo como un deterioro físico a erradicar, Lozano Rivera la concibe como parte de un ciclo de transformación de valor territorial, que puede incluso aprovecharse positivamente para la revitalización urbana. Aquí yo creo que abres campo, Camilo, para un segundo tomo. O sea, demuéstrame. Eso yo quiero verlo. ¿Dónde, en qué parte, ¿no?, de América Latina estamos viviendo positivamente esa revitalización urbana? De hecho, destaca que la retórica de las administraciones locales a menudo emplea el estado obsoleto de ciertos espacios como argumento para impulsar proyectos de renovación urbana. Sí, estoy de acuerdo contigo, como argumento. Otra cosa es que efectivamente, ¿no?, hay una vitalización justa, equitativa de esos espacios. Por ello resulta crucial entender la obsolescencia no solo como problema, sino como también como recurso potencial de cambio. Un fenómeno ubicuo que refleja dinámicas sociopolíticas y que pueden causarse hacia la transformación positiva de fragmentos urbanos específicos. Ahí, Camilo, yo sospecho y dudo y espero ese segundo tomo. El libro describe en clave espacial y temporal el fenómeno de alcance global de la obsolescencia. Y ahí quizás es lo que me hace ruido. Creo que el fenómeno global, que tú muy bien lo muestras, ¿cierto?, arrasa. Y ahí lo local, ¿no?, lo desde abajo, lo desde adentro, se tambalea. Algunos de estos proyectos son aterradores, nos dice. Otros son más promisorios de lo que tendemos a creer. No está claro de ninguna manera cuáles de entre estas visiones tiene más posibilidades de triunfar. Camilo Lozano propone la obsolescencia como un marco de referencia para la interpretación de ciertas transformaciones morfológicas a través de estas dos ciudades intermedias, Manizales y Otavalo. El autor indaga cómo se manifiesta la obsolescencia en fragmentos urbanos específicos de ambas ciudades, moldeando desde la morfología del lugar hasta las dinámicas sociales que ahí ocurren. Y para lograrlo, creo que este libro es también un manual metodológico para nuestra antropología, porque nos va a atreverse a entrar en un enfoque que él llama postdisciplinar. Es decir, Camilo va a integrar múltiples disciplinas y métodos, pero en un diseño muy flexible, ¿no?, como todo el libro, y en particular va a combinar 3 herramientas metodológicas: la etnografía, el análisis documental y la sintaxis espacial. La etnografía funciona efectivamente como un periscopio a la realidad de los espacios estudiados, va
con una belleza de pluma, ¿no? De escritura, va a lograr entrar en esas vivencias frente a la obsolescencia. Luego el análisis documental tiene muy buenas fuentes académicas, jurídicas, y ahí triangula muy bien, y urbanística. Y también, ¿no? Creo que es primera vez que le tomo el sentido, ¿no? A la sintaxis espacial que se inspira en la teoría de Space Syntax y que le va a permitir descifrar la configuración y la distribución de los fragmentos. Creo que ahí hay un campo fascinante en la manera como entra, ¿no? En este mapeo donde se superpone la carga simbólica y la funcional en la ciudad. A propósito de la sala Kaizen, en una antigua edificación de la fábrica de cerveza Bavaria, Lozano describe con su pluma de etnógrafo la belleza de ese avanzado deterioro. Yo diría que ahí hay, las etnografías podrían ser leídas en sí mismas, e incluso podríamos publicarlas como monografías, pequeñas monografías que son de una belleza insuperable. Pero de esas monografías que son poéticas también, ¿no? Con las cuales él entra como si fuese, ¿no? Un gran maestro, ¿no? en etnógrafo, se pregunta, ¿cuál es el orden que se está instalando en el presente? Es decir, la etnografía le permite perderse en los lugares, le permite perderse en las ruinas, le permite darse cuenta cómo el techo se ha caído, se ha desplomado sobre el piso y ha logrado formar una sola materia. Pero ahí frente a eso se acuerda de preguntarse cuál es el orden que se está instalando en el presente. ¿El orden presente se contrapone al orden pasado de la innovación? ¿Cómo denominar la transición entre estos dos formatos de orden? A estas preguntas de la evidencia del orden y el desorden en la redistribución de lo sensible, en los términos de Rancière, Camilo descubre con su mirada aguda y poética de etnógrafo que no le teme a la paradoja y que no le teme a la liminalidad, pero como él mismo advierte con delicadeza, nos propone observar que los grupos humanos que han usado este espacio lo han hecho motivados por causas diferentes. Es decir, vuelve, ¿no?, a una de las vocaciones centrales de la etnografía, ¿no?, el rescate de los habitantes de esos espacios, ¿cierto?, destruidos. Albañiles, funcionarios, oficinistas, gente sin techo, hacedores de etnografía y de manera especial los usuarios de la edificación cuando éste funcionaba. Es decir, nos toma, ¿no?, a estos habitantes transformados a veces en espectros para invitarnos a observar y a escuchar en clave temporal y espacial lo que ahí ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Para terminar, ¿no?, tengo millones de comentarios más, pero voy a terminar aquí porque creo que hay una conversación y tengo algunas dudas que después las voy a plantear. Para terminar, quisiera citar una advertencia de Camilo al finalizar su investigación. Lo cito. En una atmósfera infestada de retóricas infladas y supercherías discursivas, es necesario desarrollar la capacidad crítica para habilitar el discernimiento ciudadano entre proyectos genuinos y maniobras políticas orientadas a satisfacer intereses ocultos. Esta es, en parte, una tarea que los estudios urbanos y del territorio en su sentido más amplio debieran realizar. Desmantelar estos discursos, estructurar las demandas por mayores niveles de transparencia y responsabilidad. En síntesis, yo diría que la invitación es a trascender la visión de la obsolescencia para verla también como parte del ciclo vital de toda ciudad latinoamericana y de sus oportunidades de innovación social. Pero ante todo, y aquí lo agrego yo, no lo dice Camila, pero yo creo que sí hay mucho de esto, ante todo, es la posibilidad de entrar en este flujo, ¿no?, este flujo que supone la obsolescencia, ¿no?, y que dialoga y que se enmaraña, ¿no?, gracias a la etnografía que él va a hacer, ¿no?, respetuosamente con la vida y con los sueños de los habitantes que muchas veces son justamente espectros. Así que bueno, aquí dejo el comentario que ha sido un poco largo. Muchas gracias, Camilo. Tengo todavía una duda más, pero la voy a hacer después. Gracias, Francisca. Entonces, Camilo, escuchamos lo que tengas que responder a Francisca y que ustedes empiecen una conversación. Bueno, Francisca, yo me siento más que honrado. Muchísimas gracias de verdad por leer mi libro así, por saber apreciarlo así, por equiparar mi texto con el de José Martí. Son cosas que yo jamás me imaginé. Por ejemplo,
Debo confesar que es un libro que escribí porque necesitaba objetivarlo, más que pensando en que fuera leído. Entonces valoro muchísimo que lo hayas encontrado navegable y que también le hayas encontrado algunas relaciones que están sugeridas y que aunque no son un compromiso directo tal vez en el análisis, se plantean como aristas sueltas o como vetas nuevas. A mí la vida académica me sacó un poco del tema ahora. Realmente estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en los espacios flexibles que narran algunas mitologías indígenas colombianas. Sigo en el espacio y sigo más o menos en el mismo fetiche, por decirlo así, epistemológico, pero ahora estoy transformando el objeto. Ahora, además de la enorme gratitud con la cual me expreso en este momento por la lectura minuciosa y la valoración de tan alto nivel que haces de mi trabajo, tal vez me faltó precisar en ese tiempo un mapa de actores, digamos, en cada caso de obsolescencia, es decir, quiénes tenían interés y qué tipo de interés en torno, por ejemplo, a la estación de cable aéreo en Manizales, que constituye uno de los principales elefantes blancos de la ciudad, la carrilera en Otavalo, que más o menos está sujeta a lo mismo, es una carrilera sin trenes y por lo tanto, digamos, un espectro también. El de Manizales es interesante a otro nivel porque es aéreo, el cable, el mecanismo de transporte, entonces uno es terrestre, otro es aéreo, son dos espectros, digamos, que podría uno situarlos en mundos diferentes, por decirlo así. Y simbólicamente está esto también de la altura y de lo horizontal a ras de piso, más en la movilidad por las ciudades. Entonces, digamos que a qué actores les sirve que eso haya sido declarado obsoleto y que no haya producido jamás ningún valor social, es algo que el libro no precisa, que el análisis no precisa, no es que me quedé guardado con las notas y no las puse, la verdad es algo que en ese tiempo, en ese análisis, no precisé. Estaba más ocupado en los mapas, digamos, de la sintaxis espacial y la complejidad teórica que suponía enlazar todo, que en establecer, digamos, una relación entre actores, instituciones y formas de valor de manera más crítica. También me faltaron conceptos, por ejemplo, yo ahora, tiempo después, como todo, ¿no? Pues uno tiene otras maneras de ver y algunos conceptos podrían llegar a ser útiles actualmente. El del reparto de lo sensible me parece un concepto fundamental para pensar esas cosas y yo no lo exploro demasiado porque no lo tenía tan leído tampoco. Entonces es un libro también con mucha intuición o basado en intuiciones y había un asunto, digámoslo, muy complicado que yo voy a aprovechar tu generoso comentario, Francisca, para contar. Y es que casi que en algún momento mi trabajo en el marco en el que se realizó, que también estuvo estructurado dentro de la institución del doctorado, los comentarios que yo recibía era que si mi trabajo, por ejemplo, tenía o se ubicaba como una investigación de corte empírico o racionalista, por decirlo así, si yo estaba partiendo de categorías construidas de modo a través del pensamiento, o si yo estaba yendo a buscar esas categorías a ras de piso en algún lado. Y yo estaba haciendo las dos cosas, entonces yo no sabía cómo responder porque si decía que las dos cosas me pasa como con el profesor Edgar Novoa Torres de la Universidad Nacional, que en paz descanse, que me dijo, hermano, no haga dos tesis. Y fue una de las mejores recomendaciones metodológicas que recibí, porque si una tesis acaba con 1 o 2, pues bueno, y sobre todo porque Novoa me hizo saber que tratar dos ciudades en paralelo era un riesgo. Entonces, el gran desafío fue armar en un solo análisis digamos, un partido de ping-pong entre situaciones que son comparables en la medida en que yo establezco los parámetros de la comparación y la escala, que es algo importante. Entonces, la obsolescencia ahí deja de ser una cualidad del espacio y pasa a ser una atribución de valor. Ahí es, digamos, importante hacer esa precisión debido a que el tratamiento, por ejemplo, de la escala del fenómeno que va de lo global, desde el mercado en Otavalo y los colores del maíz y el viento, hasta los flujos de capital transnacionales. Entonces, digamos, ahí es donde se juega
la idea de la escala en sentido de que el analista trabaja los parámetros de comparación para que la comparación sea posible. Entonces, en ese sentido, creo que fue pues también un poco el valor a nivel metodológico, que te agradezco muchísimo que lo reconozcas, porque la investigación tiene siempre en el sistema universitario, no me atrevo a hablar con tanta propiedad de Chile, aunque tuve ocasión de estar en ese país el año pasado, pero en el ámbito mío, acá en la universidad, las universidades en las que trabajo, encuentro que hay una especie de temor asociado a la investigación precisamente en términos de la metodología, como si la metodología fuese una especie de cosa que tienes que estructurar como si fuera un rascacielos para que tu trabajo quede bien hecho. Entonces yo no me lo tomé tan así y de hecho tengo un diseño metodológico profundamente riesgoso que se sostiene probablemente solo para mi análisis. Que va a ser muy difícil someter a replicabilidad, por ejemplo, y en eso voy a incurrir en los mismos errores del maestro que mencioné primero, Lévi-Strauss, cuyo método y la replicabilidad fueron el gran talón de Aquiles de todo ese aparato teórico. Entonces, en ese orden de ideas, la etnografía sigue siendo así, minimal, poco replicable y dependiente de las cualidades de la persona que la escribe en muchas ocasiones. Agradezco mucho que hagas alusión al detalle con la escritura. Yo, por un error tempranito, antes de que llegara todo el mundo en esta llamada, me tuve que conectar con un correo de adolescencia donde estaba el nombre de mi alter ego literario porque yo quería ser escritor de literatura. La antropología, que me lo ha dado todo, me tomó por sorpresa después. La antropología vino a mí, yo no fui a ella. Ahora ella me abandona, pero yo no, como decía Bateson. Entonces, en ese sentido, ahí, pues ese libro, hay mucho de mí ahí y la verdad no pensé que tras una lectura pudiera derivarse con esa transparencia y yo te agradezco mucho porque eso es más que todo por tu dedicación como buena lectora, más que por las cualidades intrínsecas del libro. Quiero preguntarte algo porque tengo... ¿Puedo? ¿Alcanzo, Claudia? ¿Sí? La noción de fragmento, tengo una intuición, pero quiero saber qué piensas tú. Porque en la introducción dices, ¿no? Todo fragmento es susceptible, ahora cuando introdujiste el inicio del lanzamiento del libro, todo fragmento es susceptible de juntarse con otro y formar una totalidad, ¿no? Algo así anoté, ¿no? Sí. Mientras te iba leyendo, porque evidentemente es imposible no hacer vínculos con Chile, mientras te iba leyendo mi propio trabajo, me preguntaba si justamente la clave y el dispositivo del cual la obsolescencia se vale es la fragmentación. Es decir, que esa frase que tú acabas de decir no la podríamos dar vuelta en términos de la obsolescencia. Es decir, toda totalidad puede fragmentarse y perder su forma de totalidad. Me pregunto si la obsolescencia no trabaja de esa manera, fragmentando. Sí. Y que el fragmento se vuelve, ¿no? De alguna manera un dispositivo clave para poder efectivamente imponerse en espacios sociales de alta desigualdad, ¿no? Cuando digo la fragmentación, digo que es una fragmentación a todo nivel, ¿no? Es una fragmentación urbana, ¿no? De la segregación brutal, es una fragmentación social, es una fragmentación de la memoria. O sea, creo que la fragmentación juega en ambos sentidos, porque esta primera frase que tú nos lanzas, todo fragmento es susceptible de juntarse con otro y formar una totalidad, ¿no? Como estas vasijas, las vasijas japonesas, ¿no? ¿Cómo se llama esa técnica? Ya se me olvidó. A mí también se me olvidó. Pero también al revés funciona. O sea, en este modelo neoliberal, la fragmentación, ¿no? Nosotros tenemos las erradicaciones, ¿no? Sacar a los pobres, ¿no? De nuestra vista, del centro histórico, sacarlo de todos lados, llevarlo a los márgenes, fragmentarlo, que tampoco vayan a quedar muy unidos. O sea, la obsolescencia se construye también fragmentando. Me queda ese enredo ahí, a ver si te lo lanzo. Sí, bueno, pues mira, yo te diría parcialmente sí. ¿Por qué? El trabajo, o sea, el objetivo, al final, una de las conclusiones constituyó también en argumentar que la obsolescencia tiene capacidad de producción territorial. Es decir, establece unas delimitaciones y unos marcos de sentido también para la práctica y para la representación. Entonces, en ese sentido, la obsolescencia puede llegar a acaparar fragmentos y expandirse
por contagio, los de sintaxis espacial trabajan el contagio del deterioro en edificios en Londres, por ejemplo, y muestran cómo ciertos complejos de edificios es más susceptible de que se deterioren los que están cerca que los que están lejos, haciendo eco de la primera ley de la geografía de Baldo Tobler. Todo está conectado con todo, pero lo que está más cerca influye más que lo que está lejos. Pero a la inversa, o sea, al hacer reversible la frase, no estoy tan seguro, porque, digamos, me parece que que la fragmentación es un fenómeno que emerge del progreso de la obsolescencia, por decirlo así, que progreso y obsolescencia en realidad es un oxímoron, pero digamos que el avance de la obsolescencia y de la derrelicción son un factor constitutivo de la emergencia de un fragmento, pero no podría afirmar que el fragmento preexista a las relaciones que lo producen. Me parece que ahí podría pensarse mucho más porque la reversibilidad del argumento es también una especie de prueba a la cual se somete la argumentación. Sí. Entonces, yo no lo había pensado nunca a la inversa, pero es hermoso porque es topológico, ¿no? Es la dona que se vuelve taza. Con lo cual, ahí habría que volver a Otavalo, que entiendo que está súper cambiado. Invite gente de Ecuador, no sé si tengan preguntas, algunos sí están. No, me queda claro, gracias. Bueno, no, por favor. El país de Jauja me encantó, esa cita, y tienes muy buenas imágenes, muy buenas. O sea, que realmente la obsolescencia tiene que ver con eso, ¿no? Claro, los del país de Jauja que están así todos echados como mi perro después de que come, que se acuesta y que no entiende nada más. Y entonces lo que dice la interpretación es de Gunther Anders, filósofo austriaco, fue uno de los maridos de Hannah Arendt antes de Heidegger, pero la pintura es de Bruegel el Viejo, que era un pintor flamenco de 1500. Entonces la interpretación de Anders en los 80s, en La obsolescencia del hombre, que es un libro de 2 tomos, que fue uno de los faros, digamos, del trabajo, él dice que los del país de Jauja son seres aespaciales, no tienen espacialidad, porque entre desear algo y obtenerlo no transcurre nada, o sea, con desearlo lo tienen. Entonces ahí digamos que se genera... Me reía sola porque no solamente aquí en Chile se usa mucho esto de estás obsoleto, como el desprecio, también, ¿acaso crees que vives en un país de Jauja? Claro. Es interesante, ¿no? Se usa mucho, pero también, ¿no? Es un país muy neoliberal en que no te permites tampoco, ¿no? Ni ser obsoleto, ni menos vivir en un país de Jauja. Sí, es casi pecaminoso lo último. Sí, pecaminoso. Súper fascinante lo que están conversando ustedes. No sé, yo tengo algunas preguntas, pero quisiera saber primero si hay personas dentro del público que quieran manifestar su inquietud, su pregunta, su curiosidad por lo que estamos conversando. Y Sergio, adelante. Te escuchamos, Sergio, si quieres activar el micrófono. La cámara. No, que se está retirando. Entonces, no, pues con lo que estaban ustedes discutiendo, a mí se me ocurre también plantear algo, es simplemente porque estoy leyendo, no he leído el libro de Camilo, pero pienso leerlo muy pronto, con toda esta provocación que hace Francisca. Pero estaba leyendo, es Abdumalik Simón, no sé si ustedes lo conocen, es un experto en antropología urbana, sobre todo en las ciudades del sur, ciudades africanas, ciudades asiáticas, y habla de estos órdenes provisionales en estas ciudades del sur, estas luchas incesantes, este entrecruce de vidas en estas ciudades. Y me pregunto, pues en el caso de Camilo, ¿dónde están los sujetos? ¿Dónde están los actores? ¿No? ¿Verdad? En este cruce de caminos, donde muchas veces esta obsolescencia, ustedes estaban mencionando, o Francisco lo manifestó, que la obsolescencia actúa por fragmentación, pero también dentro de la respuesta Camilo hablaba de
algo así como de sedimentación, de topología, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, digamos, esta obsolescencia en términos de sedimentación y de entrecruce de vidas de estas dos ciudades, ¿no? ¿Verdad? A mí me hizo falta un poco saber, pues, de qué actores estás hablando, porque, pues, muchas veces dentro, por ejemplo, lo del metrocable o dentro de los ferrocarriles abandonados, pues pudo haber actores que hayan dejado esas huellas de algo que funcionó en algún momento y dejó de funcionar porque lo volvieron obsoleto, pero a propósito. Sí, es decir, de que los intereses cambiaron, de que los órdenes, digamos, dentro de los cuales se enmarcaban, ya no son vigentes. Entonces, esa era una de las inquietudes que yo tenía. No sé si Claudia también tenga otra, pero también invitamos a otros a lanzar sus comentarios. Yo creo que puedes empezar por ahí, Camilo, y vamos dando espacio. Si hay personas que quieran levantar la mano, la pueden levantar para que les vayamos dando la palabra. Y ya ahorita entonces seguimos con más preguntas. Vale. Andrés, muchas gracias. Pues hay algo que vale la pena mencionar que no está en el libro. Hay una persona con la mano para ahí que levantada. Juan Pablo Fiesco, no sé. ¿Juan Pablo? Sí, por eso. Contesta Camilo y ya le damos ahorita la palabra a Juan Pablo. Hay algo que no está en el libro porque hace parte del backstage, digamos, y es el proyecto de investigación, por ejemplo, del cual surge la financiación del trabajo de campo en Ecuador. Ese proyecto de investigación se titulaba Obsolescencia y Gentrificación en distintos lugares rururbanos. Era un título así largo, pero era Obsolescencia y Gentrificación. ¿Por qué? Cuando yo estudié el doctorado, éramos un grupo de personas becarias de la misma cohorte, becarias de Colciencias en aquel entonces, y con el objetivo de financiar parte de nuestra investigación, en mi caso el trabajo de campo y en el caso de mis colegas también, armamos un proyecto. Resulta que dos de las tesis que desarrollaron mis colegas, entre quienes se cuentan el doctor Elkin Muñoz, doctora Carolina Salguero, Diana Sánchez, bueno, mis colegas de aquel entonces, Paola Acosta, todos y todas en distintas universidades del país hoy por hoy, decidimos trabajar las dos categorías, obsolescencia y gentrificación, no como si fueran antónimos o como si representaran un antagonismo, sino como si fueran dos polos de un mismo espectro o conjunto relacional que estaba por descubrirse. Entonces, las tesis sobre la gentrificación se desarrollaron, por ejemplo, en entornos veredales aledaños a ciudades como Popayán o Manizales, que es donde hubo una sustitución de población radical, y hoy por hoy no hay ni un campesino, pero hay condominios y, digamos, un equipamiento de otra índole y una producción territorial consecuente con ello, en términos también de sistemas de valores y de flujos de capital instalado, por ejemplo, en mercados que se van fundando alrededor de estos asentamientos. Ahora, en el caso de Popayán, no recuerdo exactamente el nombre de la vereda, en el caso de Manizales es La Florida. Clarete, es en Popayán, la vereda Clarete. Entonces, del otro lado de las tesis de quienes estábamos trabajando más del lado de la obsolescencia, en este caso hablo de mi parte, pues la formulación va en que muchas veces el argumento sustentado en la obsolescencia es un criterio que se usa funcionalmente para garantizar renovación, es decir, antecede el proceso de gentrificación. Con lo cual, la gentrificación no es que resulte de la obsolescencia mediante una causalidad directa, casi ingenua, en este caso no es que si A, entonces B, sino que hay un conjunto de rebotes, un montón de redes relacionales que se activan y pueden llegar a producir o a impulsar fenómenos de gentrificación con el tiempo. En muchas ocasiones se puede rastrear que antes del proceso de gentrificación instalado hubo una declaratoria administrativa de obsolescencia. Entonces ahí es cuando entra en juego el concepto de deterioro, que es el que usan los planes de ordenamiento territorial. Deterioro físico, ambiental, social, bueno, todo esto. Y con respecto a las dos ciudades, Andrés, pues resulta que tuve una intuición, esto muy rápidamente, porque yo estaba muy motivado en una época leyendo sobre las guerras civiles en Colombia, cómo se había resuelto todo ese problema después de que había posibilidad de fundar una república, pero no había, digamos, una clase dirigente con un dominio totalizado del poder, sino que había unas disputas en todo lado.
Y entonces Manizales resultó ser una ciudad estratégica, casi como nido de águilas militar, para dominar las alturas y resolver de esa manera militarmente desde acá algunos conflictos de las guerras civiles del siglo XIX. Además, que es la ciudad que se fundó en medio entre los estados soberanos, digámoslo, en aquel tiempo de Antioquia y el Cauca, antagónicos ideológica y territorialmente en muchos aspectos. Otavalo, aquí tengo las notas de mi diario de campo 1 de agosto de 2017. Dice, acta del 23 de mayo de 1830, por la cual Otavalo se separó de Colombia. Monografía del cantón de Otavalo, escrita por Amable Agustín Herrera. Era gobernante el general Flores. En 1833 comienza la revolución de los Chihuahuas. El levantamiento en Imbabura, Otavalo, ocurrió en junio, Ibarra el 12 de junio y Otavalo el 15. La revolución sucumbió en Miñarica. Allí hay un monumento a la discordia. Hubo 1000 muertos, dice Herrera. Entre 1842 y 1844, Otavalo protagó otra revolución estéril, Loma de Reyes, al oriente de Otavalo. Otamendi trabó combate con los insurrectos, 1200 hombres pésimamente armados. Este autor señala el solecismo como un vicio en el lenguaje del cantón. Le parecía que hablaban mal, que usaban mal el español. Y en ese cruce, digamos, de las guerras civiles de Colombia, yo me di cuenta que en Otavalo había ciertos paralelismos históricos en el siglo XIX, hubo una cierta proximidad. También fue un fortín militar, incluso desde la colonia. Fue un lugar de mezcla, arqueológicamente hay registros de que fue un lugar, digamos, de intercambio entre los imperios, el imperio inca y el imperio mexica, por ejemplo, en alguna época. Y toda esta zona del área media que dicen los arqueólogos, ¿no? Pero en Otavalo hay algo interesantísimo, entre otras cosas también, que es el hombre de Otavalo. Eso para cualquier antropólogo sería la casita de chocolate ir allá. El hombre de Otavalo es obviamente son unos restos óseos recuperados, un registro arqueológico que se encontró y que está datado y que está exhibido. Evidentemente, pues Otavalo no existía como unidad territorial cuando el tipo estaba vivo, pero es el hombre de Otavalo, digamos, en ese juego como el dinosaurio argentino, que también hay uno en Buenos Aires o cerca. Entonces, digamos que todas esas cuestiones me hicieron pensar en las dos ciudades como si fueran, por lo menos, no análogas, pero sí comparables. Reynoso, mi maestro, hacía un chiste con mi tesis. Él escribió un libro que se llama Dilemas de la comparación y la diferencia, con el objetivo de ayudarme a guiar la orientación de la tesis. Y nos reíamos una vez en Buenos Aires porque él me decía, finalmente vamos a terminar argumentando que Otavalo y Manizales tienen el mismo número de sílabas y al menos por eso son comparables, ¿no? Entonces, digamos que yendo al tema de quien establece los parámetros de comparación y la escala, hace que las entidades sean comparables entre sí o no. Gracias, Camilo. Entonces, oímos a Juan Pablo Fiesco, que quería hacer alguna acotación. Juan Pablo, si estás ahí, enciende por favor tu micrófono. Creo que hablé mucho. Dice que 1 minuto. Ah, sí. Dale. Sí. No respondí los actores, pero en breve retomo. Y luego nos explicas más lo de la sintaxis espacial, que para mí es de nuevo, mejor dicho, pero me parece muy sugerente, ¿no? Sí, lo es. O fijarse en la sintaxis espacial y en la materialidad, Sí. para ver diferencias, desigualdades. Sí, es sorprendente como muchas veces la sintaxis espacial es una técnica, una teoría, son varias técnicas. Yo usé un solo software para el libro, pero hay muchos. Entonces uno lo que hace es trabajar sobre un mapa, agarra un mapa que ya es una abstracción del territorio y ese mapa lo convierte en una red, o sea, uno trabaja sobre una abstracción del mapa, o sea, sobre una doble abstracción del territorio. Y de esa manera se puede entender cómo se convierte la grilla urbana en una red, se representa como red, entonces pueden correr cálculos como por ejemplo de accesibilidad o integración. ¿Cuántos pasos tienes que recorrer para ir de un punto a otro? Y te da la medida de qué espacio está más integrado que los demás. Todas las calles, todas las ciudades del mundo, por ejemplo, esto está en el trabajo de Reynoso muy bien explicado, todas las ciudades del mundo tienen una distribución equivalente en este sentido de sus calles. Siempre hay más calles cortas que calles largas. Las calles largas son poquísimas
y las calles cortas son muchísimas en una distribución de Pareto, donde poquísimas calles son largas y muchísimas son cortas. Todas las ciudades tienen esa parametrización, que es algo geométrico, que vale la pena estudiar, digamos, desde allí, y la sintaxis espacial arroja la posibilidad de generar ciertas medidas como de integración o accesibilidad y te las muestra coloreadas, con lo cual el análisis que uno hace es más bien de imagen que numerológico, por decirlo así. Ok, entonces adelante, Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Entiendo bien? Primero empezar agradeciendo a Camilo por el libro, por compartirnos su investigación y también a Francisca por los comentarios que pudo compartir con nosotros. Realmente me parece muy valioso y como dijo Andrés, creo que motiva mucho a que leamos el libro. Me interesé por esta reunión y en general estoy muy interesado ahorita en la historia ambiental y urbana. Entonces mi pregunta va por ese sentido. Creo que es fácil establecer una relación o hacer de pronto una pregunta por ese factor o ese carácter ambiental que tienen las obsolescencias. Y en este caso me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿qué podrías decirnos, Camilo, aunque no sé si está en el libro, sobre los espacios ambientales de las ciudades que podríamos decir que han entrado en un proceso de obsolescencia? Tanto los cuerpos de agua como los botaderos de basura o los rellenos sanitarios, o también los puntos de arrojo clandestinos de ciertos residuos sólidos y líquidos. ¿Qué podríamos decir de tu investigación y también las posibilidades de construcción espacial que tiene la obsolescencia sobre esos espacios y también sobre los actores que habitan e interactúan a su alrededor? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Es una pregunta muy sugerente porque algo que me sorprendía de los edificios que analicé es cómo se los tomaba sobre todo el mundo vegetal. Empezaba a ocuparlos, digamos, de manera verdaderamente poética porque generaba una sintaxis improbable. Yo vi helechos crecer desde el techo, digamos, de arriba para abajo, una planta con la raíz para arriba. Eso solo lo hay en los mitos en Vera, que hay un árbol que se voltea y de ahí sale el mundo. Y digamos que la ocupación cuando la obsolescencia está instalada como una manifestación tangible del paso del tiempo, el mundo vegetal y el mundo de los hongos es el primero en aparecer, pero el mundo vegetal es el que comienza a acaparar, digamos, los espacios. Entonces uno ahí se da cuenta, digamos, de un concepto inverso de colonización, porque si bien hay una ganancia de territorio y hay una avidez con respecto al espacio que la naturaleza de algún modo expresa como una especie de fuerza interior, y la obsolescencia es la pérdida de fuerza de las cosas también, me parece que es un asunto completamente poco analizado con respecto a los estudios urbanos. El lugar que tiene el mundo vegetal, pero no en términos de la jardinería, que es un asunto más del siglo XX, el Parque Nacional en Bogotá y todo eso, que son cosas hechas, digámoslo, sino digamos, la captura que hace el mundo vegetal del espacio. Y cómo tenemos desarrollados un montón de tecnologías con el fin de que eso no ocurra. Hay casi que un proceso depilatorio en las ciudades permanentemente. Y eso pues es una tecnología o un conjunto tecnológico que vale la pena revisar porque tiene que ver con las formas de gobierno. Ahora, tanto en Otavalo como en Manizales hay un fenómeno, y es que no son ciudades que tengan, digamos, una envidiable arborización, por ejemplo. Son ciudades donde más bien hay un control estricto respecto de las obras civiles, que en la última década, por lo menos, que es lo que puedo hablar, se ha privilegiado los estilos arquitectónicos que producen grandes espacios vacíos, así como les gusta en algunos escenarios, digamos, de modernidad sobre todo, que son grandes espacios vacíos, que son de tránsito solamente, no tienen ninguna clase de equipamiento o ningún objeto que le genere a alguien ganas de quedarse o sentarse, por ejemplo. Es un espacio donde no hay affordance, diría Gibson, sino que tienes un espacio vacío por el que circulas. Así es la plaza que hicieron en el lugar donde demolieron el mercado en Otavalo, así es la Plaza de Bolívar en Manizales en la versión actual, que no es la primera, y hay, digamos, una gran instalación del vacío.
una gran producción sistemática de ausencias, que es en parte lo que yo también quería señalar con el asunto del espectro, que son cosas que están, pero no están. ¿Viste? El aeropuerto del café en Palestina, Caldas. Eso es un proyecto que hace 20 años está y no está. Es absolutamente espectral. Uno se asoma y no hay ni un ladrillo, pero va y mira los cuadernos contables y sí ha habido, digamos, movimiento allí. Entonces, eso, digamos, comparado con la implementación de estrategias o formas de generación de espacios verdes dentro de la ciudad, en Otavalo y en Manizales, yo no lo veo claramente. Los planes de ordenamiento territorial no incluyen mucho eso. Y hay algunas iniciativas de preservación, digamos, de ecosistemas de ladera, porque ambas son ciudades con una geografía muy quebrada, muy parecida, ciudades andinas en ese sentido y de altura. Ambas están por encima, a Manizales, sí, por encima de los 2.000 metros, Manizales a 2.150, Otavalo como a 2.500. Entonces, digamos que eso hace que el entorno sea de una calidad paisajística impresionante. En Manizales ves el Nevado del Ruiz, que es un volcán nevado, cada tanto se ve, parece como divisando Mordor, para los que les gusta el universo de Tolkien. Y en Otavalo está el Taita Imbabura, nada menos que es el origen del mundo, según la cosmovisión quichua, de donde salió el mundo en una erupción y del barro del cual salieron los primeros humanos, quichua, naturalmente. Entonces, en ese sentido hay una gran riqueza de ese tipo, pero es el paisaje, digamos, como bien común, en el sentido en el que se menciona desde la economía, pero hay una apropiación. Yo escribí un capítulo del libro sobre eso, que no me acuerdo cómo se llama, pero que aplico volviendo a Levi-Strauss, disculpen, ya me voy a acordar, pero en Manizales dicen que los atardeceres son los más lindos del mundo, pero los atardeceres son un fenómeno universal, o sea, eso no le pertenece a ninguna ciudad, no es cualidad territorial de ningún lado, no obstante hay una apropiación administrativa, política y también emotiva de parte de la gente. Entonces es un plan ir a comer dulce y ver el atardecer, es como que eso moviliza, digamos, al sujeto de múltiples maneras. Y en Otavalo ocurre más o menos lo mismo, pero con el Imbabura, no tanto con el atardecer. Ahora, la ciudad, a nivel del discurso administrativamente producido, se apropia de eso, del paisaje, como si fuera una virtud ecológica del territorio, cosa que no se puede sostener y que no resiste análisis. No obstante, hace parte de eso. Aquí en Manizales dicen que Neruda fue el que dijo, una vez sentado en Chipre tomando cerveza, que esta era la fábrica de los atardeceres. Y entonces le da una legitimidad, digamos, de fondo y se crea un imaginario potente. Y de verdad que uno pregunta y la gente no la niega. Esto aquí son los más bonitos. Como si hubiera un atardecer en Manizales y otro en Antofagasta, ¿no? Es decir, o en Concepción, que fue donde estuve, que me encantó el cielo de Concepción, pero yo sé que es el mismo cielo, o sea, no puedo decir el cielo de Concepción. Eso es incorrecto y correcto al mismo tiempo. Entonces, digamos que sí hay a veces hay estrategias digamos, de raigambre ecológica, pero que tienen que ver más con eso, con el paisaje circundante sobre el cual no tiene jurisdicción real la administración local de la ciudad, más que una gestión, digámoslo, situada y estratégicamente gestionada para abrir espacios de naturaleza dentro de los entornos urbanizados. Yo sí voy a defender que sea una fábrica de atardeceres. Sí, lo es. Aquí en Quebec no se ven igual los atardeceres. De hecho, no se ven. Eso es una cosa interesante. Y en Bogotá les dicen arreboles todavía. Pero yo quería hacerte una pregunta y pues seguramente esto no tiene que ver directamente cómo está pensado tu trabajo, ¿no? Pero que me hace pensar pues en términos de lo que podría ser interesante también reflexionar desde temas también que yo vengo, digamos, trabajando desde hace un tiempo y tiene que ver más con algo que tú mencionabas como muy rápidamente y por eso sé que no está, digamos, en el centro de este trabajo, pero que hace parte, digamos, del contexto de las ciudades y tiene que ver con esta cuestión de la ciudad intermedia. Porque uno podría decir si ese es un parámetro de comparación, pero yo creo que ya has explicado que efectivamente la idea tampoco era comparar en sí mismo, digamos, las ciudades o ciertos procesos, sino mostrar, digamos, cómo se
evidencia, digamos, o cómo toma forma, digamos, una problemática que puede, digamos, verse allí, pero me genera de todas maneras, digamos, la curiosidad de saber si piensas que de alguna manera, digamos, porque claro, Francisca, por ejemplo, hablaba de Chile, como Buenos Aires, Bogotá, otras ciudades, digamos, presentan el mismo fenómeno, me genera la curiosidad de saber si hay particularidades de las ciudades intermedias con relación a este tipo pues de problemática, digamos, que tú intentas abordar, y no solamente por cómo tal vez se desarrolla o se habla incluso discursivamente de esta cuestión en estas ciudades, sino por lo que puede ofrecer, ¿no? O sea, porque cuando se habla de las ciudades intermedias muchas veces se viene pensando que pueden plantear como soluciones distintas de lo que puede pasar en otro tipo de ciudades, ¿no? Entonces, digamos, mi pregunta un poco va también como hacia allá, digamos, en términos de pensarlo, ¿no? Digamos, desde esta perspectiva, si hay ese tipo de particularidades y si tú crees que puede haber, digamos, una diferencia o en qué podría haber una diferencia o si sería interesante o no pensarlo así en el contexto, digamos, de ciudades intermedias, pues, digamos, latinoamericanas, que podría ser, digamos, distinto con relación a otro tipo, digamos, de ciudades, pensando en esa puesta en valor, ¿no? Esas transformaciones urbanas y eso, digamos, que podría ser, digamos, positivo dentro de un marco que está, digamos, muy, pues, digamos, muy construido de manera, pues, como un poco señalaba Francisca, ¿no? Como todo esto que nos viene como consumiendo también al mismo tiempo, ¿no? Que es como parte pues, del sistema en el que estamos y la pregunta, digamos, también allí es que podemos escapar, ¿no? Como de ese bucle, ¿no? En el que estamos de cierta manera, pues allí, digamos, metidos pues por toda la presión, por toda esta cuestión de lo que ustedes ya han mencionado, ¿no? De esa necesidad de innovación, de cambio, pues demostrar que, no sé, que hay esas transformaciones, que todo es rápido y que hablamos entonces también pues de eso, ¿no? De las ciudades inteligentes y de cosas que, digamos, ya van como trascendiendo a otras dimensiones, como que pensando en que todo eso que puede ser obsoleto, de antaño, etcétera, pues es como una cualidad, digamos, negativa muchas veces de lo que puede ser, pues en este caso, la ciudad, ¿no? Entonces, pues yo quería dejar un poco allí, no estaba completamente muy elaborada mi pregunta, pero porque sé que tampoco, tal vez no era la intención de tu trabajo, pero me genera un poquito esa curiosidad. Sí, bueno, muchas gracias, Claudia. Yo hablé de contraste en el trabajo porque no había leído a Fernando Ortiz, cubano, entonces no tenía el concepto de contrapunteo, que es lo que yo debía hacer. Contrapunteo entre Manizales y Otavalo sería mucho más adecuado que contraste, porque va de acá para allá. Pero hay un argumento acá que viene, podría decir que es casi un argumento escolar, en el sentido de la escolé, porque proviene de la formación doctoral y es casi propedéutica en el doctorado que yo hice. Y es lo siguiente. Hay chance de mirar en términos de densidad, digamos, distancia y división, ¿no? Un territorio, en términos de densidad demográfica, de distancia respecto de los centros centrales, valga la redundancia, y división en términos del con qué limita, por ejemplo. Esos son criterios clásicos para determinar qué asentamiento es o no urbano, por ejemplo, en términos de cuánta gente es. Eso en Otavalo era más o menos ambiguo, porque Otavalo y Manizales tienen una estructura especular en dos cosas. En Manizales, con su área rural, en Manizales es más grande, según entiendo, el área urbana que la rural, en términos demográficos. Vive más gente en la ciudad que en el área rural. En Otavalo es a la inversa. Casi la proporción es 70-30. En Otavalo el 70% de la gente vive en la zona rural y el 30% en la ciudad. Pero si tú miras el mapa, como el ordenamiento territorial obedece a otras figuras, en Ecuador hay figuras tales como parroquia, cantón, no tienen figuras como departamento, por ejemplo, o región. Entonces, eso hace que la dinámica de contrapunteo también se dé con base en cuáles son las formas, las unidades territoriales y cómo están conceptualizadas. Pero para superar esa manera de ver, digamos, lo que es urbano o no,
Entonces, se traslada esta idea de la división, distancia y densidad a la de la escala en términos de valor. Es decir, ¿qué valor tiene un lugar respecto de un proceso independientemente de cuánta gente vive ahí o qué tamaño tiene? Hay una película mexicana que es muy ilustrativa al respecto que se llama La Dictadura Perfecta. En La Dictadura Perfecta, que es una comedia, hay un pueblo totalmente inhóspito que no tiene ningún valor, o sea, ni demográfico, ni de división, ni nada, pero que resulta ser que la asignación administrativa de figuras burocráticas a ese territorio constituye una pieza clave de todo el andamiaje del modelo de gobierno nacional. Entonces, un lugar absolutamente insignificante desde la perspectiva tradicional resulta ser el que más valor tiene a la hora de pensar cómo funciona el esquema de gobierno, en términos de la asignación de redes clientelares y todo esto, que es subrepticio, pero no oculto, digamos. Ahora, en ese sentido, entonces, pasar de la escala en términos de densidad, división y distancia, para pensarlo más en términos de redistribución, representación y reconocimiento, es decir, la escala como valor. Esa es una elaboración que está muy bien expresada en un trabajo de Beatriz Nátes Cruz sobre las geografías de la civilidad, en donde precisamente ella aborda territorios que son, digámoslo, insignificantes desde el punto de vista, por ejemplo, económico, de la demografía, pero que resultan tener un enorme valor respecto de apuestas territorializadas de maneras de vivir civilmente en un contexto de posconflicto, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, lo de intermedio tiene que ver más con eso, porque como le contaba Andrés, en términos de las guerras civiles y en el siglo XIX, Otavalo y Manizales, que tuvieron periodos de fundación en épocas más o menos cercanas, tuvieron un enorme valor para resolver conflictos republicanos en los territorios nacionales de cada país. Digamos, ahí la escala como valor aplica como criterio para empezar a contrapuntear. Por otro lado, la inversión de lo rural y lo urbano en términos demográficos. Por otro lado, Maní es una piedra Maní, el nombre de Manizales viene de que había muchas piedras de esas. Otavalo, algunas versiones plantean que es Otahualu y algunos plantean que eso tiene que ver algo con el concepto de tejer. Otavalo es uno de los mercados, digamos, textiles más conocidos de América del Sur, tendría sentido. Y ahí yo también pensaba que de algún modo había como una especie de figura fundacional en ambas ciudades que remitía a una condición que sigue presente, ¿no? Esa comparación en definitiva no funcionó y yo terminé contrastando distintos procesos, pero lo de intermedio tiene que ver con el valor respecto de los centros, por ejemplo, de poder y la dinámica como se fueron generando en la historia, por lo menos del último siglo de ambos países, que esas ciudades pues fueron importantes hasta cierto punto, no en la misma medida, pero tuvieron algunas correspondencias. Me di cuenta que la comparación de redes, porque pues esto para responder por último la pregunta de Claudia, me di cuenta también cómo estaba trabajando con esta metodología de la sintaxis espacial, que implica transformar una grilla urbana en una red y analizarla como red, no como mapa. Me di cuenta que eso es una técnica, o son unas técnicas independientes de objeto, es decir, son aplicables, no importa si trabajas Lagos en Nigeria, Londres en Reino Unido, Otavalo en Ecuador, etc. Digamos que el objeto no tiene tanta incidencia en el desempeño de la técnica, aunque no se desempeña con la misma eficacia en todos los casos. Y eso me resultó muy útil, digamos, a la hora de no tener que debatir la condición intermedia de la ciudad, porque como en la técnica a nivel de la metodología era independiente de objeto, pues ese debate, digamos, no fue necesario a nivel instrumental, no fue necesario puntualizarlo. Gracias, Camilo. No sé quién más tenga preguntas dentro del público. Adelante, es el momento de hacerlo. O si alguno de ustedes quiere hacer algunas reflexiones, por ejemplo, Francisca, acerca de lo que ha dicho Camilo, que me ha parecido muy sugerente. Por ejemplo, me parece muy curioso lo que hablaste de los paisajes y cómo muchos lugares se atribuyen ¿no? Esto del valor de un atardecer, porque es en realidad eso, ¿no? Como que
como para publicitar, pero también para como un ícono de su identidad local, Claro. y como muy sugerente. Y bueno, hay aspectos que me llamaron la atención del comentario de Francisca, sobre todo lo de lo espectral, ¿no? Especialmente pues pensando en Otavalo, bueno, los dos, Otavalo, tanto Otavalo como Manizales son lugares de trajines, ¿no? De intensa actividad incesante comercial. Y pues estaba pensando pues en Otavalo como los quichuas son personas que viajan muchísimo, ¿sí? Entonces, ahí yo no sé lo espectral cómo aparece, ¿sí? Entendí más por lo del comentario de Francisca que lo espectral es la presencia como de seres y de que ya no están, pero que estuvieron habitando esos lugares, ¿sí? Pero en este caso de intensa actividad comercial, no sé cómo aparecería entonces esto de lo espectral, ¿sí? Y Sí, lo que bueno, tú habías planteado de los actores, ¿no? Como, sí. Sí, eso ya encontré, publicaron un libro en 2022 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es un libro que se llama Paisajes, Espacios y Territorios, una compilación. Voy a permitirme dejar el enlace en el chat como para simplemente exploración. Ahí está el capítulo del libro que escribí sobre eso, sobre la apropiación de los atardeceres en las dos ciudades, porque el marco es Tristes Trópicos, en donde la entrada, digamos, de la figura venerable, histórica de Levi-Strauss a la Amazonía, pues empieza con un atardecer cuando él está en el barco y comienza la descripción del atardecer y habla del atardecer como modelo metodológico incluso en ese texto. Ahí saqué la idea, digamos, ¿no? Yo lucho contra Levi-Strauss, pero pues al mismo tiempo quiero ser como él, ya se dieron cuenta, ¿no? Es decir, claro, es simplemente dípica la relación. Él estaría de acuerdo con eso. Pero en ese sentido, digamos que sí hay una variante, o sea, sí tomo de verdad el trabajo de Levi-Strauss para esto en ese libro. Y con respecto a los actores en Otavalo, yo tenía un problema importante metodológico. Y era que yo no tenía una población definida para desarrollar la investigación. O sea, yo no podía decir mi población es tal gente. Y decir mi población son los urbanautas, como dije cuando escribí una tesis antes, era inaceptable en términos del rigor que se requería en esta ocasión. Entonces, yo comencé un proceso casi estocástico, digamos, sin demasiada dirección, un poco, habría que decirlo, casi emulando una figura palidecida de Flaneur. Y en ese proceso, digamos, de andar sin rumbo y de guardarme el mapa de la ciudad en el bolsillo y salir a ver qué pasaba, yo tenía la intención de conseguir algunas entrevistas y tener la suerte de que algunas personas me permitieran registrar algo de esas entrevistas. ¿Sobre qué? Alrededor de las edificaciones que yo había identificado como en un proceso de derrelicción o directamente demolidas, como en Otavalo. Me pasó en Otavalo, pero después en Manizales hubo ocasiones semejantes, solo que vivo en Manizales desde el año 2000, entonces digamos es una ciudad donde yo tengo más conexiones, por decirlo así, puedo más fácil conseguir una entrevista con alguien a través de otro, por decirlo así, pero en Otavalo yo llegué, digamos, sin demasiado antecedente preparado, me tomé en serio lo de la prospección etnográfica y lo del concepto de Flaneur y lo hice junto. Y en ese proceso empecé a entrevistar gente. Un día yo estaba tomando fotografías de los edificios y venía una persona, digamos que yo hubiera dicho visiblemente extranjera, pero con unos perros visiblemente callejeros y amarrados con trailla y buen arnés. Entonces yo dije, esto es una persona interesante porque me parece que puede no ser de acá, pero al mismo tiempo está con esos perros, tiene que ser de acá o tiene que vivir acá. Y yo me acerqué y le pregunté, qué pena, disculpen, yo con un sombrerito y mi mochila y el cuaderno, todo un, digamos, estereotipo lo soy, que si por favor me podían contar qué pensaban yo empecé hablándoles en inglés porque eran personas visiblemente extranjeras, según yo, hablaban perfecto español porque vivían en Otavalo, eran de origen alemán. Terminó siendo
conociendo la gente con la que viví en Otavalo, esos alemanes, porque hay una casa que se llama la Fundación Cielo Azul, que es una fundación, una ONG de cooperación internacional entre los dos gobiernos, alemán y ecuatoriano. Entonces hay un intercambio de estudiantes de algunas carreras de ciencias humanas en Alemania que vienen a hacer pasantías o prácticas de investigación en Ecuador con entidades como la Cruz Roja u otras entidades que tienen acción en el territorio. Y la fundación tiene una casa donde reciben a esos estudiantes y se genera, digamos, una dinámica como comunitaria alrededor de la ciudad entre la gente que cae ahí. Pues no había muchos estudiantes en esa época, entonces a mí me facilitaron una de esas habitaciones para llevar a cabo mi investigación y yo pues cargaba un aislante y un sleeping. La habitación no tenía cama, pero eso no era problema y les pareció mucha gracia que no fuera problema. Pues a cambio de yo llevar papel higiénico, porque los que llegaban de Alemania siempre se enfermaban por el agua, entonces yo llevaba papel higiénico y a cambio de eso me dejaban dormir allí. Y en ese intercambio yo lo señalo porque mi propósito era acercarme a una ciudad indígena y por lo tanto entrar en articulación profunda con aquella indigeneidad al mejor estilo de Raymond Firth o de Bronislaw Malinowski. No obstante, terminé por la dinámica de las cosas y por los imponderables de la vida cotidiana justamente dando con una fundación que recibía estudiantes alemanes gestionada por actores locales en Ecuador. Con lo cual, digamos que eso fue fundamental en el trabajo de campo debido a que la reflexión con respecto a los flujos globales viene de donde yo dormía. Es decir, digamos de mi frustración de no haber podido entrar en donde quería entrar como hubiese querido hacerlo, sino haber encontrado otro meandro a partir del cual desarrollar una perspectiva de la ciudad. Conseguí las entrevistas a cambio de favores como pasear los perros, por ejemplo, cuando se iban de viaje. Yo a cambio les pedía listo, pero me dejan así entrevistarlos o me presentan gente para entrevistar. Así conocí a un grupo nutrido de personas en el ya desaparecido Café del Abuelo en Otavalo, que fue lugar de tertulia con varios de mis entrevistados y de las personas que me ayudaron a caminar esa ciudad. Gracias, Camilo. Los actores. Bueno, yo creo que, no sé, podemos ir cerrando. No sé si Francisca quería hacer alguna otra pregunta o comentario. Hice algo mientras hablaba Camilo, te busqué en Academia Edu, dije que entretenido, voy a leerle más texto. Y encontré un cuento que se llama El barrido sobre el suelo. Sí. Me pareció fantástico, no lo leí, pero aquí lo tengo. ¿De qué tiempo es eso? ¿De concurso nacional? ¿Ah? Sí, esa es una mención especial que gané en el concurso nacional de cuento de empresas públicas de Medellín en Colombia en 2015 cuando empecé el trabajo de campo en Otavalo. Me interesa muchísimo, estoy trabajando el suelo y el subsuelo, así que te voy a seguir leyendo. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Bueno, pero tienes cosas muy entretenidas, bajé, estuve mientras te escuchaba yo bajando ahí, te bajé varias cosas. Sí, seguiremos en contacto, seguiremos hablando. Seguro. Sí, yo mencioné en el chat que el libro al que hizo referencia Camilo con lo del texto sobre paisajes fue objeto precisamente de una presentación del libro en las conversas antropurbanas del 2023. Para las personas que estén interesadas en consultar el video, pueden ir al canal de YouTube de la Red Antropurbana y allí pueden consultar también esa sesión si les interesa conocer un poco más también sobre ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Camilo por esos enfoques tan novedosos, tan creativos, esa manera de buscar también como la creatividad en la escritura y en la experiencia propia. A Francisca porque eso siempre me ha iluminado en sus comentarios, en sus reflexiones, en su escritura también. Mil gracias, Francisca, por haber participado. Gracias a ustedes. Un gusto volverte a ver y contar con tu... Seguiremos, sí. Gracias. Sí, quisiera simplemente entonces decirles también que en el chat estamos dejando información sobre la Red Antropurbana para las personas que quieran seguirnos a través del Facebook y también para que puedan ir al canal de YouTube. Como les decíamos, el video de esta sesión
Vamos a subirlo muy pronto esta semana en nuestro canal de YouTube para que esté allí disponible para las personas que no pudieron acompañarnos hoy directamente y que quisieran luego consultar esta sesión. Invitarlos también para que nos sigan acompañando. El 1 de septiembre vamos a tener una conversa antropurbana con un colega de la Universidad Católica del Perú, y la persona que va a presentar trabaja sobre las migraciones venezolanas en el Perú. Entonces va a ser un tema también bien interesante para quienes estén interesados también en esta problemática y en seguir de cerca pues la programación de la red. Invitarlos también pues a que estén pendientes a través de nuestras redes de la programación. Las personas que quieran también hacer parte de la lista de difusión pueden escribirnos para que reciban oportunamente toda la información que compartimos, y pues les agradecemos a todas y a todos por esta presencia, por escucharnos. Muchas gracias a Camilo por compartir con nosotros y querer presentar aquí en la red del libro, y efectivamente a Francisca también un enorme gracias por sus comentarios y por haber querido también participar como comentarista el día de hoy. Andrés también por la moderación. Y bueno, espero que nosotros podamos seguir viéndonos en las conversas antropurbanas y en otras actividades de la red antropourbana. No sé si Francisca, tú querías mencionar algo antes de cerrar. No, era un saludo, no me resultó. Muchas gracias. Entonces, una feliz tarde para todas y todos. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Abrazo.